Tengan ustedes muy buenos días. El que les habla es el docente Josué López Bellido, quien en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra primera sesión o nuestra primera actividad sobre la historia de la computadora. Bueno, vamos a hablar primeramente de qué es la computadora. También hablaremos sobre la historia de la computadora y las generaciones que pasaron la computadora. Bueno, teniendo todo esto, vamos a empezar con la primera actividad, que es la computadora. Bueno, yo sé que muchos de ustedes conocen ya la computadora, lo han visto, la han utilizado y por lo tanto vamos a responder la pregunta, ¿qué es la computadora? Podemos decir que es una máquina electrónica capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal manera que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniendo otro conjunto de datos de salida. Como ven, ¿qué es la computadora? Es una máquina electrónica capaz de efectuar operaciones mediante un programa. Así que chicos, ya sabemos que es una computadora. Ahora lo que vamos a ver es la historia de la computadora. Vamos a ver primeramente por qué surge la computadora, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad de que la computadora que se hiciera la computadora? Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el abaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas insertadas en barrillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre barrillas, sus posiciones representan valores almacenados y es mediante dichas posiciones que éste representa y almacena datos. O sea, antes que aparezca la computadora, las personas para poder hacer sus cálculos numéricos utilizaban este aparatito llamado abaco. Llamado abaco. ¿Y qué era el abaco? Era un dispositivo mecánico. ¿Para qué servía? Para contar. Mira, este abaco consta de cuentas. Profesor, ¿cuáles son las cuentas? Son estas bolitas. Son las cuentas. Insertadas en barrillas, o sea, introducidas en barrillas. En un marco rectangular. Claro, por supuesto que sí, como estamos viendo, aquí tenemos, ¿ven? Nuestro marco. Ahí vemos nuestro marco. Gracias a este aparatito, las personas podían hacer sus cálculos numéricos cuando no existía lo que era la computadora. En 1936 fue creada la primera computadora, pero esta computadora fue una máquina analítica. Fue creada gracias a quién? A Charles Babbage. En 1936 fue creada la primera computadora. Pero la primera computadora, chicos, no era una computadora ya bien diseñada, estructurada, sino también que tenía errores. Por lo tanto, en 1947 se construye la primera computadora electrónica. La primera computadora electrónica. ¿Vieron? En 1947 se construye la primera computadora electrónica. Pero esta computadora tenía una característica principal. Era una máquina que ocupaba todo un sótano. O sea, ¿se imaginan?
¿Qué tamaño era la primera computadora? Era inmenso, ¿no? A comparación de la computadora de ahora. Y tenía más de 18.000 tubos de vacío. Ujú. Consumía, o sea, la energía eléctrica que consumía era 200 kilowatts. Ujú. Bueno, a partir de 1947 ya tenemos lo que son las computadoras electrónicas. La característica de esta computadora fue que era tamaño de un sótano. Ajá. Ahora vamos a tratar lo que son las generaciones de la computadora. Vamos a hablar de 5 generaciones. Vamos a empezar por la primera generación. La primera generación se da desde el año 1945 a 1955. Se utiliza tubos de vacío para fabricar las computadoras. Se programan directamente en lenguaje de máquinas. Se almacena la información en cintas magnéticas. La entrada de datos era con base en tarjetas perforadas. Las computadoras eran muy grandes y muy costosas. Ajá. Como ya dijimos, en 1947 las computadoras eran grandes. Claro, si eran grandes, también eran muy costosas. Ujú. Ahora vamos a pasar a la segunda generación. Segunda generación. La segunda generación trata desde 1955 a 1965, que es lo posterior o lo siguiente de la primera generación. En esta segunda generación, las computadoras se fabricaban utilizando transistores. Uh-huh. Se programa en lenguaje ensamblador. Surgen las primeras lenguas de alto nivel, como es el caso de COBOL. Uh-huh. Profesor, ¿qué es COBOL? COBOL es un lenguaje de programación. Ajá. Ya vemos. Ahora vamos a pasar a lo que es la tercera generación. ¿Ya? En la tercera generación trata del año de 1965 a 1975. ¿Ya? Las computadoras se fabricaban utilizando circuitos integrados. Surgen los sistemas operativos. Surgen los mainframes. Surgen los lenguajes de alto nivel. O sea, ya las computadoras iban mejorando generación en generación. Así que ahora vamos a pasar a ver la cuarta generación. La cuarta generación se caracteriza por que las computadoras se fabricaban utilizando tecnología VLSI. Desde el año de 1975 a 1985. Surgen las computadoras personales. Miren chicos, acá muy importante. Surgen las primeras computadoras personales. Los sistemas operativos se vuelven amigables, o sea, que en esta generación las personas ya podían manejar, o sea, una persona que desconocía de la computadora, ahora ya se le hacía un poco más fácil manejar la computadora. Los lenguajes de alto nivel tenían su mayor importancia. Para poder acceder a la computadora ya era un poco más fácil en esta cuarta generación. Ahora lo que vamos a ver es la quinta generación. Vamos a ver la quinta generación. Quinta generación trata desde el año 1985 hasta el día de hoy, o sea, hasta la actualidad. Surge el procesamiento paralelo. La inteligencia artificial toma fuerza. Surgen los lenguajes visuales. Surge la realidad virtual. Bueno, en esta quinta generación podemos decir que la computadora es como tal. Hoy lo observamos, hoy lo vemos, hoy lo utilizamos. Bien, la quinta generación. Bueno chicos, eso es todo sobre este asesoramiento del tema de la sesión que vamos a desarrollar el día domingo.
Espero que les sirva de apoyo para poder realizar nuestra acción de clase. Bueno, con ustedes me despido. Un buen día para todos.